¿Qué tal? Nosotros somos Freddy Calahorrano y Miguel Torres. Les vamos a hablar explicar sobre el proyecto final de análisis de datos. A continuación, mi compañero. Bueno, vamos a empezar definiendo la arquitectura para este Data Lake. Entre estas opciones está implementado lo que se pidió de requisitos como base de datos de SQL y no SQL, en donde vamos a almacenar datos. Estos datos van a ser recogidos mediante scripts o archivos CSV o tipo JSON correspondiente a cada una de las bases de datos. En la primera base de datos vamos a almacenar sobre ciudades y provincias, ambas son de ámbito político. Y en las de noticia mundial, la de COVID. También vamos a recolectar CSVs acerca de juegos y películas que estén en tendencia. Todos estos archivos van a ser almacenados en tres bases de datos de CouchDB y dos de MySQL. Además, esto se va a transportar mediante Logstash a Elasticsearch y posteriormente se va a, a realizar las visualizaciones y dashboards correspondientes de Kibana y de Power BI. Para empezar a realizar esto, vamos a comenzar a ver cómo se hizo la estructura para la recolección de datos mediante script. Para eso tenemos este documento de aquí. Este es un ejemplo de un de recolección de datos para la base de datos de COVID, que es el tema de tendencia. Ya, entonces en este script lo que podemos observar es que vamos a importar tanto las librerías de Coach como las de Twitter para poder hacer uso de las APIs o de las credenciales del API de Twitter. Em, Esto va a ser almacenado en una base de datos de CouchDB. Todo va a ser de manera local para evitar los problemas de tamaño cuando se realizan en servidores remotos. Y aquí estamos creando la base de datos que va a ser la que va a contener todos estos datos y vamos a filtrarlos por palabras, es decir, por COVID, COVID-19, pandemia, vacuna y entre otras que van a estar aquí mismo detalladas. Todo esto se va a almacenar en Couch. Entonces, vamos a tener eh, nuestro, nuestro, nuestra base de Couch, en donde vamos a comenzar a almacenar todos los datos. Y aquí está la base de datos que acabamos de crear y donde se están guardando los datos. Ya, eso con respecto a lo que son noticias de COVID que se van a almacenar en Coach. Ahora para hacer el mismo procedimiento, en cambio, vamos a tener que usar el uso de la herramienta RapidMiner para poder insertar lo que son juegos y películas de los formatos CSV. Se usó el RapidMiner ya que es una buena forma para poder em, enviar datos desde datos CSV a una base de datos. Para esto tenemos que primero comprobar que tengamos un repositorio local que esté conectado y que esté testeado para que pueda vincularse a este. En nuestro caso vamos a tener uno de juegos y de películas. Ambos van a hacer uso de bases de datos diferentes. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es utilizar los operators para poder definir lo que queremos realizar. Entonces, vamos a usar el read CSV para leer nuestro archivo de CSV. En algunos de los casos, al ser una base SQL, no admite strings de más de 255 de tamaño. Es por eso que se pone un select attribute para poder, en muchos de los casos, eliminar los atributos que contengan o que infrinjan esta norma. Entonces aquí se lo restringe y después escribe dentro de la base de datos.
En esta base de datos también tiene que constar los datos en donde vamos a almacenar la información que queremos pasar de CSV a una base de datos de SQL. Esta fue una de las formas más fáciles que encontramos para poder enviar archivos CSV dentro de una base de datos de SQL. Listo, entonces hasta ahorita estaría ya los documentos tanto en CouchDB como en MySQL. Y ahora lo que vamos a proceder es usar Logstash para enviar nuestra base, nuestros datos mapeados a Elasticsearch con el uso de Cerebro para ver que esté funcionando todo, y todo esto vamos a usar para crear los dashboards y las visualizaciones de Kibana. Para eso, lo que primero tenemos que hacer es entrar a Cerebro. Y vamos a proceder a crear un index. Este index tiene que estar mapeado. Entonces, ¿cómo creamos el mapeo? Pues nos metemos en res y creamos el mapeo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la base de datos el index que vamos a crear acerca de la base de datos que queremos los datos. Esta de COVID-1. Sí, entonces como podemos ver, ya estamos creando el timestamp y también estamos creando las coordenadas para hacer uso de estas cuando queramos hacer las visualizaciones correspondientes. Entonces, esto ya debe estar mapeado. Una vez creado el index dentro de Cerebro, pues procedemos a hacer lo que es la recolección de los datos mediante un archivo, mediante Logstash. Y este archivo es este de aquí. Entonces, lo que estamos haciendo mediante este archivo en Logstash es cogiendo un input de nuestra base de datos en CouchDB, la cual llamamos COVID-19 desde un principio. Le damos nuestras credenciales de acceso para que pueda hacer uso de esta. Y en las salidas indexamos el index de datos COVID-19 para proceder a hacer las visualizaciones y los dashboards. Entonces, al momento de correr esto, comenzaremos a estar cogiendo datos desde Couch hacia Elasticsearch. Entonces nos ubicaremos en el Logstash y haremos, inicializaremos el couchdb.com que acabamos de crear. Entonces le dejaremos que empiece a recoger los datos que tenemos en nuestra base de datos, porque esta es una visualización que estamos haciendo en tiempo real. Ya. Después de esto, nos vamos a dirigir a Kibana. Ya una vez aquí dentro, pues ya hemos creado lo que son algunas de las visualizaciones. Hemos creado 3 visualizaciones. Entre estas están el mapa por usuarios que han publicado acerca del COVID, que todos estos datos, como están en tiempo real, lo hemos puesto que se comiencen a utilizar desde hoy y en un intervalo desde 5 segundos en adelante. O sea, cada 5 segundos se van a comenzar a actualizar estos datos. Tenemos que esperar a que el Logstash comience a enviar los datos y después ya comenzaremos a evidenciar los cambios que son de cada una de estas. Hasta eso vamos a ver cuáles fueron las configuraciones que hicimos dentro de cada visualización para crear este dashboard. Entonces vamos a ver. Como pueden ver, estamos cogiendo el doc username del keyword, que es el nombre del usuario, y lo estamos haciendo de forma descendente.
para que comience a recolectar los datos. Nuestro Logstash ya está corriendo, está enviando los datos que queríamos que envíe, entonces ya vamos a comenzar a evidenciar los cambios cada 5 segundos de cómo se va modificando. Este apartado de acá es acerca de los hashtags del COVID. Son 20 de los hashtags más usados que se usaron en cuanto a la recolección de estos datos. Como vemos, está cambiando porque se está actualizando. Aquí están los nombres de los usuarios que más postean en cuanto al COVID. Aquí tenemos los hashtags y aquí tenemos la ubicación de esos usuarios que están posteando estos, que son los más posteados, los que más postean acerca del COVID o referente al tema. Eso. Ahora, para eso con respecto a Kibana en tiempo real. Ya. Por otro lado, también les vamos a mostrar cómo se hizo las visualizaciones en cambio en Power BI. Déjenme cancelar esto. Listo, entonces en Power BI vamos a tener lo siguiente. Como ya recolectamos los datos acerca de los juegos y de las películas, vamos a tener estos dashboards que acabamos de crear igual. Aquí lo que hemos hecho es consumir desde una base de datos. En nuestro caso es una base de datos MySQL y estamos consumiendo los datos de ahí. Al ser CSVs, definimos estos datos como estáticos, no como dinámicos como la anterior demostración en Kibana. Entonces lo que hicimos aquí es igual hacer un dashboard con 2 o 3 visualizaciones cada una. En este caso de juegos hemos creado con 2 visualizaciones en donde estamos mostrando el precio del descuento por el nombre de cada juego. Es decir, cogimos los campos de descuento y del nombre del juego para poderlos ubicar en una gráfica tipo pie. Y aquí vamos a poder evidenciar el descuento de cada juego que tuvo en total con referencia a cuando se lanzó en el mercado, o sea, las pérdidas que tuvo por hacer descuentos. Y en el otro dashboard, en cambio, tenemos los logros que tuvo ese juego, o sea, que tuvo ese juego, en este caso el nombre de ese juego, y el grupo de desarrollo que estuvo a cargo. Entonces, como podemos diferenciar, aquí tenemos los nombres de los grupos de desarrolladores y también tenemos los logros por nombre. Más o menos entre los logros estaban entre 0 y 10,000 que tiene cada juego. Eso con respecto a los juegos. Y ahora con respecto a las películas. Ya para las películas se realizó el mismo procedimiento, se cogió esos datos estáticos almacenados en las bases de datos de SQL y se las procedió a usar en Power BI. Aquí tenemos nuestra primera visualización en este dashboard de películas, en donde estamos haciendo un promedio de los votos que tuvo esa película por el título que se lanzó, es decir, por cada película. Y tenemos el otro de acá, que son los votos por cada título. En estos votos estamos cogiendo las películas que tuvieron votos más de 1,000. Entonces, como ven, están más o menos 8 o 6 películas en total que tuvieron más de 1,000 votos cuando fueron lanzadas. Y eso con respecto a esta parte
de, de lo que es el Power BI y lo que son los datos CSV y también un poco sobre lo de la recolección de datos de noticias COVID. A continuación, mi compañero. Te apago el micrófono. Yo les voy a hablar sobre la recolección de datos para CodeDB. Para esto vamos a necesitar los scripts, como ya explicó mi compañero. Em, Tenemos los datos importamos la librería de Coach, eh, ingresamos nuestras credenciales del API de Twitter y conformamos el script. eh, Ingresamos las credenciales de nuestra base de datos, eh, pero con la diferencia de que nosotros vamos a agregar un filtro por candidatos, presidencias, listas. Además de eso, también vamos a agregar un filtro por localización, como tenemos en este caso. Eh, para la realización de este proyecto también creamos una serie de scripts para todas las provincias que tenemos dentro del Ecuador. Eh, Esto se lo puede correr a los scripts de dos maneras diferentes. La primera es directamente utilizando a, a, a Python. Simplemente le daremos clic izquierdo, clic derecho y abriremos con el IDE. Ya, para correr el script simplemente le damos en run y módulo F5 y empezar a correr nuestros scripts. La otra manera es utilizando a Jupyter, donde de igual manera crearemos el script. eh, es igual que lo creamos en Python, y igualmente le daremos Shift más Enter para que empiece a corrernos el script. Ya, una vez hecho esto, nos empezará a llenar nuestra base de datos. Que le hemos llamado provincia. De igual manera utilizaremos cerebro y en este caso ya lo tengo corriendo. Utilizaremos cerebro y crearemos un index, en este caso el de provincias, el cual igual, como explica mi compañero, está casteado para que recoja los datos de la base de datos. Esto lo hacemos a través de Logstash, donde tendremos que tener creado nuestra configuración de CodeDB. Listo, como podemos ver aquí, lo principal es que tenemos que tener referenciada nuestra base de datos, nuestras credenciales y le generamos también un nombre para que nos reconozca en cerebro y en el Elasticsearch. Una vez hecho esto, procedemos a correr Elasticsearch con la configuración de con la configuración de CodeDB. Y nos empezará a cargar los datos a cerebro para poder visualizarlos con Kibana. Bueno, aquí este gráfico lo hemos generado a través de esos datos, donde podemos ver que tenemos las cinco personas que más publicaron, y además de eso también las filtramos
a través de la palabra política. O sea, estos datos quieren decir que estas 5 personas publicaron datos relevantes, tweets relevantes hacia política. Ya, de igual manera también podemos, hicimos otra visualización en donde podemos ver a las cinco personas que hicieron con el mayor número de tweets y además de eso que se referencia hacia la palabra presidencia. Ok, listo, eso sería todo con base a nuestro proyecto. Muchas gracias.